Estamos en compañía del ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, bueno, en una etapa en la cual estamos haciendo algunos resúmenes también con varios de los ministros. ¿Y qué queda, verdad? Porque es importante hacer un poquito un corte y decir, bueno, así dejamos, cómo recibimos y sobre todo qué viene ahora como desafío, porque uno deja una hoja de ruta también cuando se retira de un ministerio. Gustavo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días a toda la audiencia. La verdad que es muy difícil en televisión, en los tiempos son crueles, ¿verdad? Hacer un recuento de 5 años. ¿Qué recibimos? No tiene ni sentido recordar. Recibimos un país muy mal. Y hay que mirar las empresas públicas, un montón de obras iniciadas en teoría con grandes adelantos y con nada de avance. Y hemos transformado eso. El presidente Cartes hizo un gobierno diferente. Y la historia nos va a juzgar a todos por los resultados que dejamos. Entonces yo siempre digo, si vos sos una de esas familias que con suerte tenía 1000 viviendas al año en disposición, en los gobiernos anteriores, hoy tenés 37.000 en este gobierno en 5 años, vas a decir, bueno, conmigo cumplió. Si vos vivías en Luque o vivías en Limpio, antes tardabas 1 hora para cruzar un cruce crítico y hoy venís con más tranquilidad y con menos problemas a tu trabajo, dirás, bueno, este gobierno se animó a hacer las obras de infraestructura que los grandes intereses no querían. Si vos sos una de esas familias, más de 70.000 que antes no tenían Tecoponá y hoy tenés Tecoponá, vas a decir, bueno, conmigo cumplió. Si vos sos uno de los más de 70.000 adultos mayores que se incorporaron a los sueldos de adultos mayores en situación de pobreza, vas a decir, conmigo cumplió. Entonces, vos tenés la gente. Y si te pones a pensar, nosotros recibimos Paraguay con un pasaje a 2.400 guaraníes. Estoy hablando del convencional. Hoy vale 2.200. Y 2.200 es el mismo precio que en el 2007. En el 2007 el salario mínimo era 1.093.000. Hoy el salario mínimo es más que el doble. Quiere decir que nos hemos preocupado por cuidar el bolsillo de la gente. El diésel premium valía 7.300 guaraníes. Hoy es el común y vale 4.900. Entonces, la gente en el día a día puede sentir lo que este gobierno con políticas públicas ha hecho por ello. No pudimos llegar a todos y les pedimos disculpas, claro, a los que no llegamos. Pero se ha cambiado la forma de hacer política. Y lo que yo sí creo que es diferente es que se comprobó que hay una alternativa al gerenciamiento político tradicional con un gerenciamiento mucho más de resultados, de gente que no viene de la política, que tiene sus resultados allí. La economía funciona muy bien. Hemos crecido 82% en cantidad de supermercados, el consumo de cemento crece al 15% por año, el consumo de electricidad crece al 8% por año, entonces el consumo de combustible va a crecer 50% este año versus el 2013. Estas cifras que te doy son cifras del mundo real, no el famoso PIB per cápita, además que la gente no entiende. Entonces, Paraguay ha cambiado de imagen, le hemos cambiado la imagen a Paraguay. ¿Y por qué hemos cambiado la imagen de Paraguay? Porque lo que nos fuimos a ofrecer es lo que la gente vino y vio. Siempre se gastó plata en promoción. Lo que pasa es que por primera vez la gente vino y vio un gobierno que no le molesta al que quiere trabajar, que le ayuda al que quiere invertir, y se han multiplicado las fábricas. Este gobierno deja a Paraguay en plena revolución industrial. Ahora, ¿vos haces una diferencia con el tema del gerenciamiento empresarial y el gerenciamiento político? O sea, ese gerenciamiento político es, y pregunto yo, el que se viene, es muy diferente a lo que se refiere a no meter tanta política en el gobierno, Gustavo. Yo creo que lo que se viene, vamos a ver por lo que se viene. Sería injusto juzgarle a los que vienen antes de que entren a la cancha. Hay que darle el beneficio de la duda y apoyarles para que hagan bien. Paraguay necesita buen gobierno. Pero si vos te pones a pensar que la composición del gasto, vos tenés que ver qué es lo que los opinólogos siempre le pedían a los gobiernos que entraban. No vayan a más gastar tanto en sueldo, gasta más en la gente. Mirá lo que hicimos nosotros cuando recibimos el gobierno. 85 centavos de cada guaraní que se recaudaba en impuestos se iba a salario. Hoy 69 nomás se va a salario. Quiere decir que hay un giro de 17 centavos de guaraní a otras cosas. Mirá vos que entre Nicanor y Lugo nos dieron 80.000 nuevos funcionarios públicos y el ministro Borda subió el sueldo de los funcionarios públicos 35%. Nada en contra de los funcionarios públicos, pero todo tiene que tener en su justa medida. Este gobierno incrementó neto la cantidad de funcionarios públicos en 3.660. 3.660 en 5 años versus 80.000 en 10 años. Entonces, ese gerenciamiento no político permitió que sobre más plata para los programas sociales, para la gente, porque en el fondo ningún gobierno del mundo tiene recursos ilimitados. Ahora, cuando hablamos nosotros de este despegue y los cuestionamientos que hay, porque me quiero referir a eso para que podamos
hablar un poco. Aquí, ¿dónde vos crees, Gustavo, que empieza el cuestionamiento fuerte contra el presidente Cartes? ¿El sector político o el sector empresarial? ¿Dónde empieza? ¿Dónde se quiebra eso con Cartes? Yo creo que en los dos, porque Cartes a los políticos les saca caja. Les dice, vamos a hacer política para la gente, pero nada más en las cajas de los ministerios y los entes. Y te das cuenta que Itaipú, Yacyretá, los ministerios donde hay caja, Petropar, la caja se fue a la gente, en el sentido de buena gestión. Y también los grandes intereses que son los poderes fácticos, de lo que siempre llamamos las 10 familias feudales que controlaban Paraguay, vieron un gobierno que dice, vamos a abrir Paraguay al mundo, ahora vamos a competir. Y es bueno eso, no es necesariamente malo. Entonces, yo creo que los cuestionamientos están allí y van a seguir estando. Miren, yo recuerdo que a mí me tocó ser también ministro de Planificación en un gobierno anterior, y vino un asesor internacional y nos decía, en América Latina, donde todo está trastocado, donde hay grandes falencias en infraestructura, y vamos a hablar después de infraestructura porque no es menor lo que se hizo, los gobiernos que hacen lo que tienen que hacer, sin populismo, pueden perder la siguiente elección. Y nos ocurrió. Pero el que no hace lo que tiene que hacer, seguro que va a perder la elección. Y mirá vos que el presidente Cartes fue usado como bandera del Partido Colorado en las nacionales, y le va a entregar el gobierno a otro miembro de su partido, y eso no es menor en América Latina. Entonces, yo creo que hemos cumplido. ¿Falta más? Claro que falta más, pero Paraguay no era Suiza ni Finlandia en el 2013. Nosotros nos encontramos con el Paraguay que teníamos y hemos hecho grandes avances. No hay un solo indicador socioeconómico en que estemos peor que la administración anterior. ¿Falta mucho? Falta muchísimo, es lo que siempre decimos. Nosotros creo que hemos encarrilado a Paraguay a unos motores de desarrollo, de alimentos para el mundo, somos la fábrica de la región, ya somos el centro del centro que no tiene mar, y se viene la industria bioforestal ahora. Hemos destapado esos motores. Y eso ha cambiado de imagen y eso permitió que mucha gente pueda trabajar. Pero nos faltan 25, 30 años de trabajo así para que todos podamos ganar $30.000 al año. Ahora, esa política de crecimiento, esa política de decir, bueno, así tenemos que crecer, esta es la hoja de ruta, ¿eso podría ser respetado, podría ser cambiado? Porque siempre existe el temor, Gustavo, que entra un gobierno, inclusive entra un nuevo ministro y a veces cambia toda la política dentro de ese mismo ministerio, ¿verdad? Pero los sectores están muy fuertes. Alimentos para el Mundo creció 68%. Fábrica de la Región va a crecer 400%. O sea, imposible poder retroceder eso, decimos. Y a lo mejor hay que agregarle cosas nuevas. No te olvides que nosotros nos estamos despidiendo, inaugurando la universidad tecnológica más importante de América Latina en 10 años como visión. La habilitamos el martes que viene con la presidenta de Taiwán. Eso no es menor, eso es un legado fantástico, tal vez el más importante de esta administración. No te olvides que desde que se fue Carlos Antonio López, que muere en 1862, nunca nadie más envió jóvenes al extranjero a capacitarse en las mejores universidades del mundo de parte del Estado. Becal es inatajable. Es inatajable. ¿Quién va a atajar Becal? Si vos tenés que ya van a haber 1.500 jóvenes paraguayos, que no es que porque sean liberal, colorado, amigo. Le aceptó Harvard, le paga el Estado. Le aceptó la mejor universidad tecnológica de España, le paga el Estado. Y tiene que volver a Paraguay como compromiso. Esos jóvenes van a cambiar Paraguay. Y este gobierno fijó la ruta. Nosotros creo que en este fragor que siempre hay en política tiene que haber el contra, porque si no los otros no van a poder acceder al gobierno. Yo estoy muy confiado que la historia nos va a juzgar en la justa medida. Y vamos a hacer un gobierno diferente, positivo en la historia de Paraguay. ¿El lastimado Cartes en todo esto? Por las elecciones, por el respaldo, por las traiciones, ¿cómo lo ves al presidente? No. Yo creo que hay que ir más allá, ¿verdad? No es solo Cartes. Acá hay una tendencia, a mi gusto peligrosa, de interpretar la Constitución de los editoriales de los diarios más importantes. La Constitución la tiene que interpretar la Corte. Nos guste o no. Ahora hay un fallo en Curuguatú y nos dicen, no, eso hay que acatar porque la Corte, y bueno, también la Corte dijo que Cartes puede ser senador, pero no le dejan jurar. Entonces, creo que en algún momento el gobierno que viene se va a tener que sentar a pensar con sus aliados políticos que llevan al gobierno, si nosotros seguimos con este asunto de las mayorías coyunturales y en el Parlamento erigirnos en Corte Suprema, en algún momento el boomerang nos va a venir también a nosotros. No es bueno para Paraguay que la interdependencia de poderes sea sobrepasada. ¿Qué pasa con el tema de infraestructura? Porque si bien hemos visto y tenemos acceso que son importantes, nosotros lo vemos normalmente con las imágenes que ponemos al aire y decimos, bueno, es diferente, ha cambiado. Eso sí, uno tiene que decir ha cambiado la imagen. Pero
falta mucho todavía. ¿Qué es lo que faltaría hacer? Lo que ya se hizo y lo que faltaría en este caso. Bueno, no soy el ministro de Obras Públicas, así que Ramón Jiménez, perdóname si iba alguna macana en tu nombre, pero cuando asumimos había 5.300 kilómetros asfaltados en todo el Paraguay, de los cuales 2.000 estaban medio destrozados. Hoy hay 8.000. Quiere decir que se hizo 50% más de toda la ruta asfaltada de Paraguay en 5 años. Quiere decir que sí se puede. Hay que invertir 1.000 millones de dólares. Yo creo que hay que continuar con el ritmo. No existe ruta que sea menor o peor o más importante o menos importante que la otra. Este gobierno abre el Chaco. Creo que el gran desafío es el Chaco. Infelizmente no podemos cumplir con la Traschaco porque en el momento de la licitación usamos un instrumento nuevo que es la 5074 y las ofertas realmente eran muy caras. Bueno, a este gobierno le dejamos negociado el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo y va a poder reconstruir totalmente la Traschaco. Yo no sé cuál obra tiene que hacerse antes que la otra, pero si invertimos 1.000 millones de dólares al año, como este gobierno deja en el 2018, y seguimos eso por 20 años, Paraguay va a ser el país más poderoso de América Latina. ¿Y cómo lo ves a Vince en esa función? Ojalá le vaya bien, le deseamos todo lo mejor. Bueno, hablando un poco del tema de las industrias que se van incorporando al Paraguay, veíamos mucho desarrollo con el tema de autopartes, principalmente en lo que se refiere a estas empresas que vienen y se instalan para el Mercosur prácticamente, ¿verdad? ¿Eso cómo se ha desarrollado, Gustavo? ¿Y cómo queda también? Porque me imagino que hay muchos que con el tema maquila van a querer instalarse todavía en el país, ¿verdad? Mira, la maquila no es nueva y la maquila es el 7% de las exportaciones, pero generó 15.000 empleos. Entonces la maquila lo que tiene es la particularidad de por relativamente baja inversión genera mucho empleo y los paraguayos necesitamos empleo para nuestros jóvenes mientras se cambia la base educativa hacia una educación más tecnológica, más científica, que es lo que dejamos instalado también ahora. Entonces, a ver, eso no va a parar. Paraguay es un país muy competitivo, pero la competitividad más importante de Paraguay es la mano de obra, el paraguayo joven, la paraguaya joven que sí quieren trabajar. Y ojo, Paraguay no tiene el salario mínimo más bajo de América Latina. México tiene la mitad de nuestro salario mínimo. Brasil es más bajo el salario mínimo que Paraguay. Entonces, Paraguay lo que tiene es un ambiente amigable para trabajar, de impuestos, de electricidad, de salario, y sobre todo de contrato social. Los paraguayos somos buena gente, queremos trabajar, queremos que se nos trate bien, claro que sí, queremos que se nos pague a tiempo, y claro que sí. Pero si vos cumplís eso, los paraguayos somos fantásticos trabajadores. No, evidentemente uno tiene la experiencia de paraguayos en el exterior trabajando en obras, pero importantísimas. Son los más guapos siempre, somos los más guapos siempre. Yo creo que ahí lo que me preguntás es, a ver, hemos atraído a empresas muy importantes en el sector de autoparte. Yasaki y Sumidenso, 1 y 2 del mundo de autoparte, están acá. Sí. Después vos empezás a pensar, Leoni, la número 1 de Europa, está acá. En temas de infraestructura, logística, la número 1 de Europa, que es Imperial Shipping, hizo su centro regional acá, invirtió 300 millones de dólares para la carga de la hidrovía. Altenburg, la número 1 de cama, mesa, baño de Brasil, está acá. Mañana a la tarde recibimos con la ministra que me va a suceder a Bol. Bol es la número 1 del mundo en lata de aluminio, se instala en Guarambaré, ya va a empezar a construir su fábrica. Les hemos ido a traer nosotros. Nosotros hicimos un gran trabajo con las marcas top que dice la ministra que me va a suceder. Creo que ese es el camino, porque la marca top lo que hace es como que CNT se vaya a algún pueblito de Paraguay, todo el mundo se va a enterar. Entonces, si viene una marca importante a Paraguay, no solamente ganamos nosotros en los empleos per se, pero ganamos en notoriedad que no pagamos nada por ello. Entonces, creo que ese camino es el indicado, seguir trabajando en que Paraguay sea la fábrica de la región, que vendamos cada vez más alimentos para el mundo y en el proceso alimentemos mejor a nuestra gente. Liz Kramer como sucesora. Ojalá le vaya muy bien, creo que tiene toda la capacidad para hacerlo. Pero siempre hablamos, vos crees que esto es vender nomás y no es vender nomás. Vos cuando sos parte de un gabinete necesitas que el presidente de la República entienda lo que estás haciendo, que tu equipo de ministro del equipo económico entienda lo que estás haciendo. Cuando te sentás en la silla de ministro de Industria y Comercio de Paraguay, sos responsable de la salud económica del 65% de la economía. Y dejamos una economía vibrante que funciona. Yo te di los números, nadie compra combustible para tirar o cemento para cebito. Son indicadores de verdad del día a día. Y yo siempre digo, infelizmente hay todavía pobreza extrema, pero la pobreza bajó. Y hemos discutido N veces con todos los opinólogos de la izquierda que dicen que la pobreza se volvió peor en Paraguay. Si 31 es más que 26 en matemáticas, quiere decir que la pobreza bajó 5 puntos. Y si 7 es más que 4,4, quiere decir que la pobreza extrema bajó 2,6 puntos. Y bueno, a lo mejor nos hubiera gustado que baje más, pero hemos hecho nuestro trabajo.
Ahora, empieza una etapa que creo que es importante mantener y ir mejorando, ¿verdad? No obstante, si bien hubo críticas a algunos sectores del presidente Cartes, empieza a sentirse también algunas críticas de algunas posiciones de lo que va a venir con Mario Abdo, ¿verdad? Y usted tiene una experiencia, y vos tenés una experiencia de meterte dentro del gobierno, trabajar, después también experiencia con el sector privado. O sea, acá tiene que haber un trabajo, pero cuando empezás a controlar el sector privado, es un sector privado que se aleja y empieza a criticarte. Te juega también con el palo de escoba, la piedra en el camino. El sector privado, ¿cómo lo viste durante este gobierno de Cartes? Y mira, hay muchas denuncias de corrupción. Hay muchas denuncias de corrupción desde que el tiempo es tiempo. Había denuncias de corrupción con Stroessner, con Rodríguez, con Guasmosi. A ver, para que haya corrupción, alguien tiene que pagar la coima. ¿Y quién la paga? El sector privado. Entonces, acá lo que necesitamos es trabajar más en abrir más la economía, que haya cada vez más competencia, más jugadores. Y eso tal vez a veces no les gusta al sector privado, porque a veces en algunos sectores hay muy pocos jugadores que controlan el juego. Bueno, pero yo creo que tenemos que celebrar también que hubo firmeza, y firmeza bien entendida. A veces vos sobresalís por lo que hiciste, pero yo creo que también se tiene que analizar qué es lo que no permitimos que ocurra. Se vetó la ley que quería gravar en un 10% la exportación de granos. Hubiera sido una ley discriminatoria. Hay que cobrarle impuesto al que gana con los granos. Hemos vetado totalmente el presupuesto 2017. Nunca en la historia de Paraguay un presidente se enfrentó al Congreso de esa manera, democráticamente, respetuosamente le dijimos, señores, no va a correr este presupuesto, porque no podemos financiar, no podemos gastar lo que no tenemos. Y el tercer tema no menor, ustedes se acuerdan, ustedes lo filmaron. Acá hubo un asedio de líderes campesinos, supuestos líderes campesinos, que querían la condonación de deudas. Eso hubiera sido un torpedo en la línea de flotación de un Paraguay que está en la consideración del mundo como un país lógico, y el presidente Cartes no le tembló el pulso y vetó esa ley, que salió irresponsablemente del Parlamento con algunos amigos los que van a llegar al poder ahora. Entonces, lo que se viene también es un test de firmeza presidencial, de firmeza de filosofía de desarrollo económico, porque si le vas a dar el gusto a todo el mundo, tal vez va a dar gusto un ratito, pero podemos terminar como Venezuela o como Argentina. Mira lo que le cuesta a Macri enderezar el escándalo Kirchner. ¿Por qué lo de Yasser está tan firme en ese sentido? Escuchando un montón de opiniones, uno dice, ¿por qué el presidente firma este decreto? Y porque de lo contrario íbamos a seguir llevando adelante algo que hace 30 años no tiene solución. Pero yo digo, si cuando Lugo, con bombo y platillo, firma que la deuda de Yacyretá con el Tesoro argentino, alguien puso la plata para hacer la obra está, era 7.000 millones y se iba a pagar con intereses, nadie dijo nada, no había manifestaciones públicas, va a Cartes, negocia, para mí la mejor negociación de la historia contemporánea de Paraguay. Bajamos la deuda de Yacyretá, no de Paraguay, a 3.300 millones y se va a pagar en 30 años sin intereses. Y Paraguay va a recibir más de 1.000 millones por territorio inundado, y Paraguay ya recibió más de 1.000 millones de dólares en compensación y royalties. La verdad, Yacyretá a Paraguay le va a salir gratis. Pero la misma gente que no dijo nada cuando Lugo firmó algo de 7.000 más intereses, ahora está en contra a lo que es 3.300 sin intereses. Y bueno, tiene que haber motivación política. El 99% de la gente que dice no a Yacyretá en la entrega no entiende un pepino lo que está hablando. A eso me refería yo, el tema. Parece ser, de acuerdo a lo que vos decís, es que, bueno, porque Cartes hizo esto, todos en contra. Y viene de un sector político eso, y vendría de un sector grande colorado también esa oposición, pregunto yo, Gustavo. Lo que pasa es que históricamente hay una línea de un medio muy importante que dice Itaipú y Yacyretá al Paraguay le tienen que costar gratis, porque pusimos la mitad. Y sí, es atendible, pero yo si somos socios y voy a adelantar la plata, en algún momento tenés que recuperar tu plata, no digo que ganes intereses contra mí. Entonces es un debate de nunca acabar, pero hoy tenemos una solución. Y hemos dejado pasar un tiempo importante, porque lo que no vamos a dimensionar, ni estamos dimensionando, que eso tiene que pasar todavía por el Congreso argentino. Y el presidente de Argentina hoy no tiene la misma fuerza sobre su Congreso que tenía hace un año cuando esto se firmó. Entonces, la historia va a juzgar todo lo que se hizo. La ventaja es que, número en número, esta es la negociación más ventajosa de Yacyretá en los últimos 30 años, está a disposición, pasó por el Congreso, Cartes promulgó,
Ahora dependemos de Argentina y dependemos de nuestros amigos irracionales nos digan, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué proponen ustedes? Vos le proponés a todos los que están en contra y bueno, no, pero está muy mal. Pues esa no es la forma de construir tampoco. Y te tengo que preguntar también esto porque tiene que ver, está cierto, con el Parlamento y con nueva gente, pero seguramente viste el momento que se está viviendo con el tema de los escraches y las manifestaciones frente a las casas. Ya un parlamentario que presenta renuncia, buscan ahora la salida de González Dar por los antecedentes que conoces. ¿Cómo estás viendo ese ambiente? Y digamos que en tu situación, ¿qué recomendarías a esos parlamentarios, Gustavo? No, yo no soy quien para recomendarle nada a nadie. Sí creo y veo que los scratches son un mecanismo válido, la sociedad tiene que poder manifestarse, pero creo también que manifestarse violentando el día a día de otros no es bueno porque a la larga lo que se fomenta es la violencia. Si lo que queremos que se aparte de esa gente, lo que tenemos que manifestarnos es la justicia. Sacá pues ya el dictamen sobre fulano o mengano a ver si es o no es corrupto. Y si es corrupto hay que forzar que se vaya. Pero mientras no se lo declare corrupto, escuchamos una cosa, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entre los que acusan y movilizan a la gente, hay gente que compró helicóptero al triple del precio, hay gente que... Entonces, tenemos que ser más consecuentes. Yo creo que los scratches deben ser, andate vos que sos corrupto por la justicia. Y justicia, si vos no determinás quién es corrupto, andate vos. Pero el proceso de nosotros, los ciudadanos, invocar el interés nacional y ser nosotros los jueces de la vida de otro, de largo plazo no es bueno para Paraguay. ¿La justicia es una cuestión pendiente del gobierno de Cartes, Gustavo? Y no sé, porque la justicia es un poder independiente. Sí, y bueno, a veces vos tenés la fuerza para hacer los cambios, a veces no. Pero en realidad, ahora se viene la renovación de 2 miembros de la Corte porque venció. ¿Qué querías? ¿Que Cartes empuje a eso, como dijo en su momento Nicanor, voy a pulverizar la justicia? Y ahí Cartes hubiera sido criticado porque se mete en la justicia. No, dejemos que los tiempos de la justicia lleguen. Ahora hay que cambiar a 2 ministros. Vamos a ver la sabiduría de la clase política, de la gente que eligen. Ojalá elijan gente de primera. ¿Gustavo Leite del sector privado? Y no tengo otra, hermano. Sí, es lo que siempre hice, me siento muy cómodo. Fueron 5 años muy intensos, de mucho desgaste para todos, ¿verdad? Poco tiempo familiar, poco tiempo de calidad para hacer las cosas que a uno le gusta, de repente divertirse también. Así que volveremos a trabajar por Paraguay. Trataré de hacer lo que hice en el sector público, de promocionar y generar empleo en Paraguay desde el sector privado. Y estaré siempre a disposición de nuestro país. ¿Pendiente la política para Leite o no? No sé, Dios dice siempre lo que uno tiene. Yo, si vos me preguntabas en el 2012, vos te vas a meter en la política, yo no hubiera sabido. Entonces, dejemos que Dios siga guiando nuestras vidas. Gracias, ministro, muy amable. A vos, gracias por la oportunidad, saludos a la gente. Bueno, Gustavo Leite, ministro de Industria y Comercio, y los detalles también de números que se